En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Al regresar a las Sagradas Escrituras, como hemos estado hablando, estamos exponiendo la carta universal que se llama en nuestra Biblia la Carta a los Efesios. Como he dicho, quiero recordarles que esta es una carta no exclusivamente para una comunidad en una ciudad, sino que es una carta que fue abierta, escrita para todos los tiempos, para todas las congregaciones, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra, hasta que Cristo regrese. Así que esta carta que hemos dicho que es una carta para el Tabernáculo de la Fe, y es una carta para cada uno de mis hermanos que están acompañándonos en este culto, para cada hogar, Señor. Yo le he pedido al Señor que les ayude a entender que esta carta es muy especial para cada hermano, para cada hermana en el Tabernáculo de la Fe. Hemos hecho varias aproximaciones a la carta. Hemos hablado en el pasado, la última reunión, de los ejemplos que Dios puso para que no volvamos al camino de Israel, y que todo lo que Dios nos enseñó o está escrito es para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. ¿Se acuerdan? Y hablamos de 3 formas como Dios revela cómo el pueblo de Israel se portó con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con la soberanía de Dios. Primero hablamos de una historia del profeta Oseas y de Gomer, de su esposa. Hablamos también de una parábola que está en Ezequiel capítulo 23, y también fue la exposición del domingo anterior o del fin de semana anterior, del día del Señor que pasó, que tenía que ver con una analogía. Así que recuerdan bien, y yo quiero pedirles que siempre estén repasando eso, y espero que hayan leído el capítulo 23 de Ezequiel para saber en cuanto a la parábola. Voy a seguir avanzando en la epístola, pero antes de avanzar en la epístola quiero mencionar algunas cositas de introducción. El propósito al exponer esta carta no es aumentar conocimientos bíblicos en la mente de ninguno de ustedes, de ninguno de los hermanos en la fe, los que son del tabernáculo o los que no van al tabernáculo, que lo van a ver después. Esa no es la intención, aumentar conocimientos bíblicos. Vamos a aumentar conocimientos bíblicos, pero esa no es la intención principal. Tampoco es la obligación que tengo de buscar algo novedoso para predicar cada primer día de la semana. De ninguna manera. Si tenemos eso solamente, eso puede llegar a constituirse nada más que una costumbre religiosa, nada más. Y entonces no estamos para hacer costumbres religiosas. Y también anhelo que regrese el día que vivimos hace mucho tiempo atrás, pero que por alguna situación se fue desdibujando, pero estamos creciendo otra vez para ir hacia allá. Que la intención de la reunión de cada fin de semana sea alabar al Señor por todos sus beneficios, no simplemente para escuchar un sermón. Alabarle por todos sus beneficios, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que corona de vida, de favores tu vida, y que rescata del hoyo tu vida, y tantas cosas que dice el Salmo 103. Alabar al Señor por todos los beneficios. Alabarle es por lo que Él ha hecho. Cuando uno alaba es por lo que Dios ha hecho. Pero no solamente alabar a Dios, es muy interesante por lo que Él ha hecho en cada uno, por nuestra familia, por la prosperidad de los negocios, por la salud, por la reconciliación entre los hermanos. En fin, eso es maravilloso. Pero no solamente alabarle a Dios, que nos reunamos ya sea a través de este medio que estamos haciendo o cuando volvamos a la reunión presencial en el templo, lo hagamos con el propósito de alabar al Señor. No digan voy al tabernáculo de la fe para escuchar el sermón del pastor.
Está bien, gracias, eso es bueno, es un buen esfuerzo que hacemos, pero esa no es la intención es alabar al Señor por todo lo que Él ha hecho durante la semana que terminó y la que empieza. Darle gracias a Dios de anticipado por todas sus inmensas bondades. Eso es alabar, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero no solamente darle gracias a Dios, también adorarle. La diferencia entre alabar y adorar es simple. Cuando uno alaba al Señor es por lo que Él ha hecho, un reconocimiento de toda su grandeza, de todo su amor, por todo lo que Él hizo por nosotros, durante el tiempo que pasó, en la eternidad, etcétera, etcétera, en fin, por todo lo que Él ha hecho. Pero adorarle, no lo adoramos por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. Así que es interesante que tengamos en cuenta eso para que no olvidemos. Le adoramos porque Él es nuestra majestad, porque Él es la máxima autoridad y nos dirigimos a Él diciéndole: tú eres, Señor, para mí. No, Señor, gracias por lo que hiciste. No. Vamos, le adoramos por lo que Él es, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el soberano. Recuerden la diferencia, hermano. Alabar es por lo que Él hace, adorar es por lo que Él es, y así podremos entenderlo. Anhelo que esos días vayan de regreso a nuestra vida cristiana cada día y en nuestras comunidades, y especialmente los primeros días de la semana que nos reunimos como hoy. Cuando volvemos a la epístola de Efesios, el apóstol Pablo, antes de ir al capítulo 1, en los versículos que va a tocar esta mañana, acudió en oración al poder de la oración. ¿Con qué motivo? Porque en el versículo 15 del capítulo 1, el apóstol San Pablo acude a la oración por lo que ha dicho, porque él espera que los hermanos entiendan. Permítame leer el versículo 15 hasta el 18 solamente. Dice: abran sus Biblias conmigo y leamos el verso 15. Por esta causa yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. Él ora. Y entonces tiene algo muy importante. ¿Para qué? Esa palabra de transición. ¿Por qué está orando? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, o es de espíritu de entendimiento, o de revelación, y os dé espíritu de iluminación. ¿Para qué? Sigue diciendo en el versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. 1. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? 2. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, del poder de su palabra, del poder de su propósito? Así que ora por 3 cosas principales. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria que se manifiestan para nosotros? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Entonces, él entendía, el apóstol Pablo, que lo que acaba de decir no se va a entender por razonamiento. El razonamiento humano no puede entender los planes y propósitos de Dios. No es tampoco una leyenda, ni es un cuento de hadas. Oró por 3 cosas, recuerden. ¿Por qué oró? Lo dije: por sabiduría, que el Espíritu les dé sabiduría, revelación e iluminación. Así que tengamos en cuenta eso. Yo pido al Señor que seamos sensibles para recibir en esta mañana esta revelación que Dios les envía por medio de esta carta. A ustedes y a mí, a todo el tabernáculo. No es para que la lleven al razonamiento humanista, sino para que haya iluminación y entendamos que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Oremos por un momento. Señor, te doy gracias por podernos acercar a esta hermosa revelación de tu palabra, y que tú nos des sabiduría e iluminación para poder entender esto y llevarlo a nuestra vida y aplicarlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque queremos vivir para agradarte a ti
y adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a leer la palabra. En el capítulo 1, verso 3 hasta el versículo 14. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dirigía también iluminación, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Qué hermoso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, están con nosotros. En Él, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el Señor, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Todo eso, como lo dije tal vez en la primera lección que tocamos, todo esto, el verso 3 hasta el versículo 14, en el idioma original no hay puntos ni comas. Es toda una oración gramatical. Es un himno de alabanza que se divide en 3 secciones. Escúcheme. 3 secciones. Vamos a estudiar hoy la primera nada más porque no nos da el tiempo para las otras 2. 3 secciones se divide este capítulo. Primero, la sección del versículo 3 al versículo 6 nos habla del pasado, lo que el Padre decidió en la eternidad. Por eso comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y después dice que nos escogió y nos predestinó en la eternidad, antes de la fundación del mundo. La primera parte de este capítulo, de esta porción, se refiere a Dios el Padre, que en su sabiduría, en su beneplácito, tomó la decisión de crear la raza humana y de crear el universo. Es interesante cómo se condensa en pocos versículos, 4 versículos, toda esa gratitud del apóstol San Pablo para con Dios, o mejor, no del apóstol San Pablo, sino que el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo nos lo recuerda a nosotros. Tenemos mucho que agradecerle a nuestra majestad, el Todopoderoso, todo eso que planeó desde la eternidad. Del versículo 7 al versículo 12 es otra sección de este hermoso himno. Se refiere a los beneficios que en el presente recibimos por lo que Cristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz. Los primeros versículos del 3 al 6 habla del pasado, lo que el Padre diseñó. El versículo 7 al 12 habla de lo que Jesucristo hizo por nosotros y que hoy somos beneficiados de lo que Jesús hizo en la cruz por nuestra vida. Y luego del versículo siguiente, del versículo 13 y 14, en esos 2 versículos nos habla de la obra del Espíritu Santo que continúa haciendo hasta la consumación de todas las cosas. Así que qué himno tan hermoso, qué profundidad que tiene. Los himnos tienen profundidad. No son palabras de emoción, de alegría, de gozo. No, un himno se refiere en
tantas cosas a la profundidad que tiene el propósito eterno de Dios. Los himnos que cantábamos hace mucho tiempo estaban matizados con ese principio, porque aprendieron los compositores de las canciones cristianas estos principios de profundidad de lo que el Señor hizo en la cruz, lo que el Padre planeó, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros días, en nuestro momento. Así que es maravilloso. Vamos a ver cada uno, vamos a ver la primera sección en esta mañana, que me parece que es muy interesante lo que aconteció. Lo que el Padre decidió. ¿Cuál es el origen de esta bendición? El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sigamos hasta el 6, que es la primera parte del himno. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí nos dice que el origen de esta bendición es Dios el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nada menos. El que nos da toda la bendición es su majestad. ¡Qué hermoso! Piensen en eso. Es Él el origen de todo lo que recibimos en la eternidad. Todo lo que Él planeó fue en la mente del Padre, en el corazón del Padre, que se realizó y que estamos viviendo lo que estamos viviendo. No era una fuerza creadora, como dicen, por ejemplo, hay una secta o un grupo que se llama los masones. Los masones dicen que Dios era el maestro de la creación, como el arquitecto supremo lo llaman ellos. No es un arquitecto, simplemente una fuerza creadora como lo tienen. No fue tampoco un Big Bang que de repente explotó por accidente, explosionó y llenó e hizo todo el universo. No es una fuerza creadora, no es un Big Bang, es una persona. Es una persona, la persona que la Biblia declara su majestad, nuestra majestad, que está no en los cielos, sino sobre los cielos. No es solamente inmanente, presente en la creación, sino que es trascendente, está por encima de todo lo creado. Y como nos dice la palabra, que lo hizo según el designio de su voluntad. Si ustedes ven el versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No está urgido, Él decidió y por voluntad lo hizo. No solamente entonces tenemos el caso de lo que he mencionado, del propósito que Dios tenía, de su origen, sino que ahora vamos a ver la riqueza de esta bendición. Dice no solamente que el origen es bendito sea el Dios y Padre, que es el origen, sino que luego nos dice la riqueza de esta bendición. ¿Cuál es la riqueza? Toda bendición espiritual que se proyectó desde la eternidad, no se circunscribe al tiempo, está en la eternidad, se hizo en la eternidad, de la eternidad a lo temporal, de lo eterno al tiempo se realizó. Todos buscamos normalmente lo que podemos recibir en esta vida, pero no pensamos lo que Dios hizo en la eternidad, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No habla del tiempo, sino de la eternidad. Como en Navidad, ¿cuántos de ustedes en Navidad, cuando van a brindar o cuando están en la fiesta o en Año Nuevo, dicen salud, dinero y amor? ¿No es cierto? Eso es lo que buscamos en esa tierra. Pensamos que para eso nos creó Dios, para tener salud, dinero y amor. Y no es malo pensar en esas cosas, pero esa no es la bendición que Dios quiere para nosotros. Es mucho más que eso.
inclusive con la teología o el concepto de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Algunos piensan que la muerte de Cristo en el Calvario fue para darnos salud, riqueza y amor. ¡Qué mente tan pobre cuando alguien piensa de esa manera! Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue para darnos simplemente salud. Claro que Él nos da salud. Él sana a los enfermos. Y por eso oramos por los enfermos, porque los sana. Pero eso no fue el propósito final de lo que el Señor, de la bendición espiritual que Dios tuvo para nosotros. No fue para darnos riqueza. Algunos piensan que Dios me puso aquí en la tierra y me salvó y me va a prosperar y tendré carro, casa y beca, como dicen normalmente en la forma de hablar muchas personas. No, mis amados hermanos, pensar de esa manera, que solamente es para darnos salud, dinero y amor, y que por eso Jesús fue sacrificado, sufrió en la cruz del Calvario para darnos solamente eso. ¡Qué mentalidad tan estrecha! ¡Qué mentira tan grande la que hemos querido! Claro que Él nos quiere prosperar, claro que Él nos quiere que disfrutemos del amor, claro que Él quiere que tengamos salud, pero no fue para eso. Es toda bendición espiritual, y si toda bendición espiritual se reduce a 3 cosas nada más, qué mentira que Satanás ha introducido en nuestra manera de pensar. Así que Dios nos ayude para poder entender más claro este aspecto. Dice que en esa bendición hizo 2 cosas muy especiales. Primero, nos escogió. Nos escogió. Qué tremendo. Dios, la palabra es muy profunda. Algo que está Dios mirando acá y allá y de repente escoge como algo que le pareció hermosísimo. Nos escogió. ¿Para qué? Nos escogió para ser santos. Dios te escogió a ti desde la eternidad. Cuando Dios diseñó crear la raza humana, en ese diseño Dios te creó a ti para ser santo, para vivir una vida diferente a la que los que no conocen al Señor viven. Pero no solamente para ser santos, sino para llegar, tenemos una meta, llegar a ser perfectos. Cuando, como dice el apóstol San Juan, en el capítulo 3, dice que Dios mismo, cuando lo veamos, entonces todo será completada su obra en nuestra vida y seremos perfectos como Él es perfecto. Así que yo quiero decirles algo muy interesante, no solamente que nos escogió. El versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. No solamente eso, nos predestinó también, no solamente nos escogió, sino que lo afirma diciendo, nos predestinó, nos dio un fin de antemano para ser adoptados como hijos de Dios. Y quiero decirles, antes de seguir avanzando, Dios no está en nuestras manos, nosotros estamos en las manos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Si Dios estuviera en nuestras manos, haríamos cualquier cosa con Él. Así, algunos piensan que Dios está en sus manos y que lo que Él le ordena a Dios, eso es lo que Dios hace. Dios siempre me responde todo lo que yo le pido como si Él fuera nuestro siervo. Nosotros no tenemos a Dios en nuestras manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y las mejores manos y las más benditas del universo son las manos del Señor. Por eso el salmista decía, tus manos me hicieron y me formaron. Yo estoy y estaré siempre en las manos de nuestro Dios. Él nos escogió, nos predestinó de la eternidad para ser adoptados como hijos suyos. ¡Qué hermoso! ¿De qué le hace pensar eso? Miremos, hermanos, cuando pensamos en esto, recordamos a Pablo cuando dice en Corintios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios para su pueblo. Pensar en lo que Jesús hizo en la cruz es sencillamente espectacular. Es sencillamente hermoso, algo que no podemos nosotros comprender. En la eternidad, Dios, nuestra majestad, lo decretó. Permítame leer unas porciones de la Biblia para entenderlo mejor.
Hay 3 capítulos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la soberanía de Dios. Él es soberano porque es nuestra majestad. Nadie sobre Él. Por eso es soberano. Cuando los reyes de la tierra existían hace mucho tiempo, se llamaban soberanos porque no había nadie sobre ellos, sobre la tierra. Pero el caso de Dios no es soberano porque no hay nada por encima de Él en la tierra, sino en el universo. Él está sobre todas las cosas. Capítulo 9, capítulo 10 y 11 de Romanos son una joya preciosísima para hablarnos de la soberanía de su majestad de Dios. Y para abreviar solamente voy a leer el capítulo 9 y voy a leer unos versículos. Escuche lo que dice en el versículo 9, 10 al 16. Dice: no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección al que escogió, permaneciese no por obra, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. ¿A quién se refiere? A los hijos de Rebeca, de Isaac, Esaú y Jacob. Escúcheme, normalmente en esa época, el primero que nacía, si eran mellizos, o el hijo mayor, en este caso el primero que nacía, el segundo tenía que sujetarse a él. Pero aquí cambió la situación. Dice: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, lo puso en un segundo plano a Esaú. ¿Cómo es eso? Si la ley decía otra cosa, si la costumbre decía otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque la ley no es la soberana. La costumbre no es la soberana. La cultura no es la soberana. Dios, su majestad, es el soberano sobre todas las cosas. Él determina. Y entonces sigue diciendo el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Algunos dicen: pues Dios es injusto, entonces ¿por qué escoge a uno y al otro no? ¿Por qué predestina al uno y al otro no? Entonces Pablo responde diciendo: en ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Escuche, puede ser que te ofenda a ti esto, pero no es mi palabra, es la revelación de Dios. Sigue diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sigamos mirando el verso 18 al 21 para abreviar. Dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Eso parece muy lógico. Es la razón humana, el razonamiento humano nos dice eso. Pero no vivimos por el razonamiento humano, vivimos por la revelación divina. Más antes, a los que piensan de esa manera, Pablo les dice, y yo me uno con Pablo para decirles: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer del mismo barro, de la misma masa, un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Es injusto el alfarero porque al construir los vasos, al trabajar con el barro, usa algunos vasos para cosas desechables y otros para cosas de propósito, de bendición? ¿No es acaso Dios el alfarero? ¿Es el hombre, la razón del hombre, el que le tiene que decir a Dios lo que tiene que hacer? ¡Qué soberbia, qué altivez! Yo quiero decirte, hermano, tú y yo, según la revelación de Dios, no según la razón humana, fuimos escogidos y fuimos predestinados para ser hechos hijos de Dios, para ser un pueblo santo, para ser un pueblo que alaba y glorifica a su nombre. Si usted quiere seguir ahondando, puede mirar el capítulo 10 y el capítulo 11, todos esos 3 capítulos, y entonces tienes que inclinarte ante Dios para decirle: Señor, tú eres
soberano sobre todas las cosas. Te plació a ti desde la eternidad escogerme a mí. Te plació a ti desde la eternidad predestinarme a mí para ser adoptado como hijo suyo. ¿Por qué a mí? Si no había en mí nada que mereciera. Y es la verdad. Lo hizo por pura gracia. Ya vamos a ver todas esas cosas que están en la palabra del Señor. Pero quiero que lo entiendas. Puede ser, repito, que eso te ofenda y diga, Dios es injusto. ¿Por qué no hace lo mismo con fulano? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice la palabra. Por eso, al terminar el capítulo 11, el apóstol San Pablo canta, abre su corazón en un torrente de adoración para Dios. Y dice en el versículo 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Te atreves tú a decir, si hubieras estado en ese momento, tú le hubieras aconsejado a Dios lo que debía de hacer? ¡Qué soberbia! ¡Qué altivez! ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego termina esa porción de la palabra, capítulo 9, 10 y 11, diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no trate de meter eso en tu computadora porque no te va a dar. Por eso digo, debemos adorarle a Dios por lo que Él es y por lo que Él decretó y también por lo que Él ha hecho por nosotros. Maravilloso. No cometamos delitos de lesa majestad. Poner en duda la soberanía, poner en duda la integridad de Dios, poner en duda la verdad de Dios, poner en duda lo que Dios ha determinado. Eso es un delito de lesa majestad que no tiene perdón. No soy yo el que lo digo. Está escrito. Los delitos de lesa majestad no tienen perdón. No es como las leyes de la tierra. Por ejemplo, reemplazaron los delitos de lesa majestad por los de lesa humanidad. Pero resulta que hoy, según la ley colombiana, algunos tienen declarado un delito de lesa humanidad que no tiene perdón, declarar a algunas personas que cometieron delito de lesa humanidad perdonados. No entiendo. Y a otros que también se les acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad, ser condenados y pagar, en muchos casos, delitos penas injustas porque no fueron, pero fueron acusados. En fin, eso es lo que el mundo hace con sus leyes. Pero Dios es justo y nunca pagará con algo que sea injusto. Siempre. ¿Qué es justicia? Justicia es que el hombre reciba lo que es justo. ¿Qué es gracia? Que el hombre reciba lo que no merece. Lo que realmente debía de recibir otra cosa. Bueno, ya hemos hablado de eso en el pasado. Ahora pasemos a un tercer punto. ¿Cuál es el propósito de esa bendición de Dios? No solamente el origen, no solamente la riqueza, como lo hemos mencionado anteriormente, que Dios lo hizo desde la eternidad, sino cuál es el propósito de esa bendición espiritual. Hermanos míos, el propósito de ese proyecto divino que hizo en la eternidad, ya lo he dicho tantas veces, es el PC. El propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios. ¿Cuál es? Tener una familia de muchos hijos en la cual cada miembro de esa familia se parezca a su Hijo Jesucristo. Dios lo determinó. Dirás tú a Dios, eres injusto porque me pones una tarea tan alta, ser como Jesús, ser como tu Hijo, tener un carácter moral como el de Él. Si yo soy humano. Bueno, por eso Dios te da el poder en el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo para que logren aquello
para lo cual Dios nos llamó. Hay tanta enseñanza en la Biblia al respecto. En el capítulo 8 de Romanos, en el capítulo, en la misma epístola, antes de esos 3 capítulos que mencioné, dice el versículo 29 de Romanos 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Reafirma lo que he dicho, ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y luego sigue diciendo en el verso 29, para que Él sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. ¿Cuáles son los otros hermanos? Tú y yo. Nos dio Dios en su riqueza, de su sabiduría, de su gracia. Nos dio el privilegio de ser hechos miembros de su familia, de ser hechos hijos de Dios, en el cual Jesús en su familia es el primero y nosotros somos los otros. No puedo explicarlo. Yo quisiera meterlo en mi razón y decirle, mira, aquí está, este es el motivo. Yo no sé, ya hablaremos de eso más adelante. Y luego dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, cada una de esas expresiones son tan maravillosas que yo no puedo profundizar para agotar el contenido. Solamente me puedo deleitar en lo que Dios se revela en su palabra. Dice el capítulo 2 de Efesios, y lo complementa en el verso 19, dice estas palabras, capítulo 2, verso 19 de la epístola que estamos estudiando. Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No te inclinas delante de Él para decirle, Señor, hacerme a mí miembro de tu familia? Darme semejante estatus. Cuando yo miro a mis antepasados, me doy cuenta que no lo merezco. Realmente no tengo esa dignidad. No. Tú no la tienes, fue a Dios quien le agradó. Qué hermoso que podemos entenderlo. Dios nos hace miembros de su familia para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos, como lo leímos antes en el versículo 18. Hermano, la verdad, uno quisiera caer de rodillas, postrado delante de Él y adorarle por ese plan eterno e incomprensible. Al leer la Biblia, no sé cuándo se reveló Luzbel, pero por lo que nos indica la Sagrada Escritura, Luzbel se rebeló contra Dios cuando se enteró del propósito eterno de Dios, cuando se enteró de que tú ibas a ser creado, ibas a ser escogido, ibas a ser predestinado para ser miembro de su familia. Él se rebeló, no lo entendió. Y entonces dijo, subirá al cielo, me sentaré en las alturas y seré semejante al Altísimo. Yo me independizo de Él. Bueno, así que Él se independizó y se ha propuesto impedir el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Esa era la tarea de Satanás. No es tanto llevar almas al infierno, que van al infierno, pero el principal objetivo de Satanás es impedir que el propósito de Dios se cumpla. Impedir que tú seas hijo de Dios, que tú camines con Dios, que tú seas transformado a la imagen de Dios, y te va a poner todos los obstáculos que quiera en el camino para que no logres el objetivo que Dios tiene. En el Edén comenzó con Adán y Eva y cayeron en la trampa del enemigo. Por eso Dios odia a la familia y odia a la familia de Dios.
todo lo que tiene que ver con la familia como Dios la diseñó, se ha propuesto modificarla. Y por eso no se extrañen por qué existe la ideología de género. No viene del Dios eterno, viene del padre de la mentira y del engaño, que es Satanás. No es que Dios no ame a los homosexuales, claro que sí los ama. El problema es que los homosexuales amen a Dios, y si amen a Dios van a guardar sus mandamientos, se van a arrepentir de su mala manera de vivir y van a vivir como Dios quiere. Las puertas de Dios, los brazos de Dios están abiertas, pero quieren aceptar lo que Dios diseñó, lo que Dios determinó. Eso es otra cosa. Espero que tú no sigas el camino de Satanás, queriendo imponer tu propio criterio a lo que Dios diseñó. Por eso, no alterques con Dios, porque Dios diseñó, y solamente cuando su majestad decide, no tiene que pedirme a mí explicaciones, no tiene que pedirle al súbdito aclaraciones, simplemente el súbdito obedece y dice: tú eres mi majestad y vivo para obedecerte y para agradarte. Claro que en la rebelión que tiene el hombre quiere vivir como le da la gana. En el reino de Dios no se vive como se da la gana. En el reino de Dios se vive como Dios, su majestad, lo diseñó. En cuarto lugar, ¿cuál fue el motivo de esta bendición espiritual? En el versículo 5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. El motivo de esta bendición espiritual fue amor. Simplemente lo he dicho, hermanos, en otras oportunidades y en otros medios, y aquí mismo en esta reunión los fines de semana anteriores dije 1 o 2 veces, he mencionado: el arma más poderosa del universo no es ninguna arma que el hombre ha inventado, ni la que Satanás tiene. El arma más poderosa es el amor. Dios te escogió porque te amó, no más. ¿Y no te gustó eso que Dios te ha llamado? Algunos me preguntan, y lo he explicado de varias formas, pero todavía algunos siguen haciendo preguntas. En el libro de Deuteronomio nos habla de un aspecto muy interesantísimo. Uno se pregunta: ¿por qué Dios escogió a Israel? Lo he dicho de tantas maneras. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no otra nación de la tierra? Tú puedes trasladarlo a tu situación y preguntarte: ¿por qué Dios me escogió a mí y no a fulano de tal? Bueno, Dios escogió, aquí nos dice en el capítulo 7, escuche lo que dice: no te escogió porque era un pueblo poderoso, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Estoy leyendo el capítulo 7 de Deuteronomio, versos 6 al 9, voy a permitirme leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, escuche, para ser un pueblo especial, o sea, un pueblo santo, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Escúcheme, no te escogió a ti porque eras importante, no te escogió a ti porque tenía dinero, no te escogió a ti porque venía de una buena familia, de una buena alcurnia, no te escogió por nada de eso, sino por cuanto Jehová te amó. Escuche, porque el Señor te amó y quiso guardar el juramento. Y luego dice el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escucha, ¿a quiénes Dios promete amar? A los que le aman. Que si Él me ama, yo debo responder con amor. ¿Y cómo demuestro mi amor con Dios? Mi amor para con Él, guardando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Si yo no obedezco sus mandamientos, vano es que diga que amas a Dios, eres un mentiroso. El Espíritu Santo lo revela. Mientes cuando dice que amas a Dios, pero no obedeces sus mandamientos. No andas en sus caminos. Nosotros somos el pueblo escogido también de Dios,
como lo dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, las gracias, las glorias, el amor de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, necesitamos que esa revelación quede clara, que Dios ama en forma especial a los redimidos por la sangre de Jesucristo, porque ellos le responden en amor, y si le responden en amor, guardan sus mandamientos. Escúchelo y no olvide. ¿Cómo demostramos que le amamos? Ya lo dije, viviendo para agradarle a Él. Con amor eterno, dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Con cuál amor nos amó? Con amor eterno, no el amor del tiempo, el amor que se reflejó, que Dios decidió en la eternidad. Hermano, ese fue el motivo por el cual Dios te escogió, porque Dios te amó y Dios me ama, Dios nos ama con amor eterno. Ay, hermanos míos, es imposible sondear tanta riqueza, tanta belleza, tanta hermosura, tan incomprensible es el amor de Dios, que no lo puedo entender, pero Él me ama. Dígalo conmigo. No puedo entender el amor de Dios, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cuidará. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y tremendo es su amor incomprensible, la fuerza más poderosa del universo. Y en quinto lugar, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para todo eso que hemos dicho? ¿Cuál fue el instrumento? Jesucristo. Ese fue el instrumento, a quien Él llama el amado, según la misma epístola de Efesios, la misma carta universal fuimos escogidos en el amado. Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, la voz del cielo, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y una voz del cielo que dijo: aquí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mi Hijo amado. Y Jesús después oró diciendo: Padre, que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor con que tú me has amado esté en ellos y para que reciban ese mismo amor. La verdad, otra vez, cada uno de estos pasajes de la palabra lo dejan a uno casi mudo, sin poder responder. Jesucristo es el instrumento. Él es el único digno. Como dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 9, hay tanto para hablar de ello. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. La verdad, hermanos míos, cuando yo miro todo esto, digo: ¿cómo es posible que Dios me haya amado tanto? En el amado. Como dice, lo he mencionado ya muchas veces en este tiempo, en mis devocionales o en los mensajes que doy: de tal manera nos amó Dios. Otra vez volvemos con la palabra. De tal manera Dios te amó a ti. No hay cómo explicarlo. ¿Cómo explicas que tú no habías nacido? Que tú no habías hecho como Jacob. No había hecho nada bueno ni malo. Pero Dios te escogió en el vientre de tu madre. Y antes del vientre de tu madre te escogió en la eternidad. Y te predestinó para ser adoptado como hijo suyo. Dios dio lo más precioso que tenía por amor a ti. Dio el amado por amor a ti, su único hijo. Hermanos, hay tanto, solamente en una estrofa del himno, hemos pasado casi una hora, en una estrofa del himno nada más. Hermanos míos, como conclusión, uno se puede preguntar, y todo esto, que hay algo antes de concluir que nos habla de el motivo supremo en todas las cosas.
Dice en el versículo 6, escuche, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12, en lo de que tiene que ver con el Hijo, en lo que tiene que ver con el Padre, también dice en el versículo 12, a fin de que seamos, lo primero lo que tiene que ver con el Padre, ahora lo que tiene que ver con el Hijo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, dice en el verso 14, para alabanza de su gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseñaron todo eso que se está manifestando en esta oración gramatical que que estamos explorando, con un propósito, para que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos míos. Con el propósito de su gloria, nada más. Lo que el Padre hizo, lo que Él hizo Hijo, lo que el Hijo hizo y hace, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, tenía un solo objetivo final: alabanza de la gloria de Dios. ¿Te atreves a adorarlo? ¿Te atreves a ponerte de pies y decirle: Señor, para alabanza de tu gloria te doy gracias porque me incluiste desde la eternidad en tu familia? Hermanos míos, quiero, al terminar ya, antes de orar, pedirte varias cosas. Primera, escucha esta enseñanza de nuevo. Si puedes hoy, primer día de la semana, o a partir de tal vez el martes, estará en YouTube, vuelva a escuchar esta enseñanza de hoy, del PESI. Vuelve a escucharla con esmero y con cuaderno para tomar notas. Y luego dedica un tiempo de alabanza y adoración a Dios por lo que Él hizo. Y dele gracias por su propósito, por su gran amor con que nos amó. Esa es la tarea que les pido que hagan. Repito, volver a escuchar esta enseñanza con esmero y cuaderno para tomar notas. Dedicar un tiempo de adoración y alabanza. Y darle gracias a Dios por su gran amor con que nos amó. Por ese propósito eterno de hacernos miembros de su familia. Oremos, hermanos. Señor, te doy infinitas gracias, Señor mío, por la sangre de Jesucristo. Como lo vamos a ver el próximo primer día de la semana, el próximo día del Señor, especial en el que recordamos tu resurrección. Señor, vamos a ver la segunda parte de este hermoso himno, dándote gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordia. Y todo eso, por la sangre de Jesucristo podemos disfrutarlo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Con tu sangre nos has redimido. Amén y amén. En su nombre, Señor.